Bueno, Cande, ¿querés que empecemos o querés que esperemos un ratito más? Ah, ahí se están sumando varios chicos. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, joya, joya. No sabía si me andaba bien porque me decía conexión inestable de internet. ¿Querés que ya arranquemos o que estamos Dale, sumando Cande. todavía? No, no, sí, ahí ya acepté a los últimos que se sumaron. Ahí se está cargando. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo lo que es citas y referencias bibliográficas. Todo lo que veamos en este taller particularmente está basado en los criterios de las normas APA de la séptima edición. Ustedes acuérdense que esto, digamos, las normas APA van cambiando año a año, siempre salen versiones nuevas, así que es algo que tenemos que ir actualizándonos, digamos, y no quedarnos simplemente solo con estos de acá en adelante. Bueno, una parte fundamental en la redacción de textos académicos es la correcta utilización de estas citas y referencias bibliográficas que mencionamos, porque todo trabajo tiene la necesidad de apoyarse y sustentarse en trabajos que han llevado a cabo otros autores, tomando como base sus conocimientos. Ahora vamos a hablar un poco de los criterios de la portada de los trabajos a presentar, según los criterios de APA de este año. Y bueno, siempre se debe incluir el número de página, el título del trabajo, el nombre de los estudiantes, nombre de la institución, que en este caso iría universidad, facultad y materia, nombre de los profesores, tutores, pasantes que se encuentren conformando el equipo docente, la fecha de entrega, digamos, sería en este caso, y tanto la portada como el trabajo debe tener márgenes de 2,54 de cada lado. Eso, bueno, lo pueden configurar en Word, ¿no es cierto? En ese orden, digamos, es el que tienen que seguir. Esto lo decía yo. Ah, perdón, tenés razón. Ahora arrancaba yo. Bueno, ahora vamos a indicar algunas especificaciones con respecto al formato que tiene que seguir la escritura que realicen en los trabajos. Bueno, acá les indicamos algunos tipos de fuentes que se suelen utilizar normalmente en los diferentes trabajos académicos. Tienen algunas fuentes que tienen serifas y otras pues, fuentes que no las tienen. Las serifas serían como una especie de detalles al final de las letras. Sí, o sea, es algo del diseño de la fuente de la letra, ¿no? Pero bueno, es una aclaración no más pequeña que se la hace. Específicamente en el trabajo que tienen que realizar ahora, tienen que utilizar el número de fuente número 12. Para Después la el tipo, digamos, lo pueden elegir ustedes. Ajá, sí, alguno de estos tiene que ser, ¿no? Bueno, para la presentación tienen que tener en cuenta que siempre los textos deben estar justificados y deben utilizar el interlineado 1,5. ¿Sí? Acá tienen un par de imágenes en las que está indicado dónde tienen que configurarlo a cada uno de estos aspectos del formato.
para que lo encuentren más fácilmente. Creo que ibas vos ahora, Candela. Bueno, sí. Y ahora vamos a meternos bien en lo que son las citas. Una cita se refiere a indicar o referenciar de dónde se extrajo la información que se presenta en nuestro trabajo. Es decir, los autores y otras fuentes que se consultaron para hacer de guía en la presentación del mismo. Bueno, una aclaración muy importante es que todas las citas que estén presentes en nuestro trabajo tienen que estar incluidas en la lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. Una aclaración respecto a esto es que por cada cita que se hace, se pone solo una referencia. Es decir, si citamos a Vargas 2016 10 veces, solo ponemos una referencia bibliográfica en relación a eso. ¿Para qué sirve citar? Bueno, acá les ponemos algunos puntos más importantes. En primer lugar, brinda al lector la posibilidad de constatar o ampliar la información que nosotros presentamos en nuestro trabajo. En segundo, para demostrar nuestra ética de que los méritos corresponden a determinados autores y autoras que permitieron, digamos, enriquecer con su trabajo científico nuestro trabajo. En tercer lugar, para evitar cualquier sospecha de plagio, por eso siempre nosotros les decimos que es muy importante, digamos, citar, porque si no, corresponde a un plagio en la elaboración del trabajo. Bueno, no me respondía. En Perdón. cuarto lugar, éticamente es incorrecto. ¿Está? Bueno, en cuarto lugar, es éticamente incorrecto, digamos, poner como de autoría propia algo que no lo es, digamos, apropiarnos de la idea de un autor y ponerla como propia, esto del plagio, sirve citar, digamos, para dar a conocer otros trabajos previos que sirvan para dar sustento a nuestro trabajo y dar fiabilidad de los contenidos utilizados en la elaboración del texto que estemos redactando. Existen dos tipos de citas, las citas textuales, parafraseadas o indirectas. Bueno, las citas textuales son aquellas donde se reproduce exactamente las palabras del autor. Sería un copia y pegue. De acuerdo a la cantidad de palabras que tengan estas citas textuales, encontramos dos tipos. Citas de hasta 40 palabras y citas de más de 40 palabras. Y dependiendo una de otra, va a ser la forma en que se presenten en el trabajo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Las citas de hasta 40 palabras se escriben inmersas en el texto, digamos, venimos escribiendo un párrafo, se escriben inmersas en ese párrafo, entre comillas y sin cursiva. Por ejemplo, acá nosotros pusimos dos ejemplos. El primero, les voy a leer una cita textual extraída del texto de Vargas. Dice, es fundamental tener en cuenta que la cultura es el agente regulador de las acciones de cada miembro del grupo, que se expresa a través de su manera de vivir individual y colectiva, enmarcada en el espacio y tiempo histórico concreto. Lo que está entre comillas es una frase tal cual extraída del texto, y existen dos maneras de poner la cita. La primera es con el autor, el año y el número de página al finalizar la oración o la cita, y otro es como el segundo, en donde ponemos primero el autor y el año, y al final la página, como en este caso. Como establece Vargas, 2006, la misma frase que extrajimos, página 110, 177. Esas son dos formas de, digamos, de representar una cita textual de menos de 40 palabras. Cualquiera de las dos formas son válidas. Claro, eso por ahí va a variar mucho. ¿Puedo hacer Sí, pregunta lo que quieras, no hay drama. Ay, perdón, no quería interrumpir, pero es que me tengo que ir a trabajar en un rato y no quería Sí, irme Eli, sin pregunta lo que consultar necesites. algo con respecto al TP integrador. Cuando hay que escribir la bibliografía, ¿este tipo de cita se hace por cada consigna que se responde o se hace todo al final, citando la bibliografía que usamos? Todo al final.
Cuando terminan de responder todo el trabajo, ponen referencias bibliográficas y ahí por orden alfabético van poniendo las referencias de todas las consignas. Está, porque la mayoría de las consignas que nosotros respondimos están, o sea, con nuestras palabras, no está citado textualmente casi nada. No importa, Y, eso también lleva cita que la vamos a ver ahora, con sus palabras. ok, y lo último, la bibliografía que usamos es la que está en el entorno, la que nos ofrecieron en la cátedra, ya está, digamos, está expresada la bibliografía en cada parte, o sea, copiamos y pegamos esa descripción de bibliografía o Yo no hay sé si alguna... está en la 7ª edición de APA eso, no estoy tan segura. Puede que cambien algunas cosas, deberían chequearlo, yo no me fijé eso. ¿Cómo? No entendí la pregunta, perdón. Que en el plan de estudio y en el que suben al entorno, ya está la referencia hecha del material, pero no sé si está en la 7ª edición hecho, Está porque eso va bastante, por ahí quedando de año. está bastante bien, como que ahí tiene unos pequeños detalles nomás que hay que modificar. Por ejemplo, en los apellidos están en mayúscula, en todo mayúscula. No es que tiene una claro, primera letra. claro. Pero en general, después, por ejemplo, hay un par de artículos que son de internet y que esos sí no están bien citados, pero en general los libros, por ejemplo, sí están bien citados. O sea, ustedes revísenlo, pero está bastante bien. Tienen que afinarlo un poquito nomás. Dale, gracias. No, de ¿Eso va nada, todo ¿eh? con la citado? ¿Cómo? ¿Cómo? No, que sí va todo con minúscula el nombre porque en el TP está con mayúscula los nombres. Solo la primera letra de la... Está la primera. Claro, como está acá. Fíjense que la primera letra solamente va con mayúscula y después el resto con minúscula. Como se escribe cualquier nombre Bien. propio. Por eso les Claro, decía sí. que en el TP lo van a ver como los apellidos todo en mayúscula y eso sería algo que, por ejemplo, tienen que corregir, pero en general está bastante bien citado. Claro. Sí, gracias. Una pregunta. Sí, Flor. ¿El año es el año en el que la persona lo escribió o es el año que aparece en el libro? Claro, es el año de la edición. Bien. Del libro o sea, de donde sea que está Artículo. sacando el documento, digamos. Porque puede ser un libro, puede ser un artículo. Es lo que les quería aclarar que, por ejemplo, pueden usar este modo de escritura o pueden usar eso va a depender de el tipo de texto que ustedes estén redactando, digamos, o sea, que les queda más cómodo para ir enganchando y que tenga coherencia a lo que están escribiendo. Por eso les ponemos acá los dos tipos de modelos para citar. ¿Alguien quiere preguntar algo más de esto? ¿O pasamos a la siguiente? Yo tengo una pregunta. Sí, claro. En uno de los apuntes aparece como el nombre, así también el año, y 2 puntos, un número, ponele acá aparece el 29 en el de Taylor. No sé si eso hay que ponerlo también o qué sería. Una cita dentro del texto de otro autor. Ay, sí, se me había apagado el micrófono. Sí, aparece así, no sé por qué. Claro, no, cuando aparecen otros autores dentro del texto, no los citamos a esos. Simplemente citamos a los que desde la cátedra nos dice que leamos. No sé si me expliqué. Las citas que aparecen dentro del libro, no. Ponemos el libro que estamos leyendo. Dale, gracias. Para. ¿Alguien más quiere preguntar algo de esto? Bueno, si no pasamos a la otra. Voy a hacer una aclaración, por las dudas. Esto que yo recién le contesté a Clara, creo que le respondí, es criterio de la cátedra, digamos, pero no es que se hace así. El día de mañana, cuando estén armando otro trabajo o la tesis, digamos, si vos encontrás una cita de otro autor dentro de un libro, vas a poner esa cita que aparece dentro del libro. Pero la cátedra tomó como criterio simplemente poner el libro que estamos utilizando. O sea, claro, Sí. para que no les quede una idea errónea, digamos. Es como para hacérselos más sencillos a ustedes en realidad, porque es bastante más complejo cuando tienen que hacer una cita de cita. Como para que no se compliquen la vida con eso.
De todas formas, creo que en el archivo que nos subió Mari eso está, por Tengo si una- después lo quieren llegar a mirar. Sí, pregunta, no hay drama. Ah, bárbaro. Sí. Entonces, no me quedó muy claro. Al final del trabajo, ¿no es cierto? En la bibliografía nosotros tenemos que poner de qué libro, por ejemplo, o de qué apunte, ¿no es cierto?, sacamos, digamos, esta cita que hay que poner sí o sí en cada consigna. Claro. Exacto. Bien, o sea, cada consigna tiene que estar citada así como esto, si son palabras textuales o la otra que todavía no explicaron, y al final, ¿de qué apunte salió eso? Exacto. Bien, gracias. Después van a ver que hay Solamente, muchas formas de citar. Digamos, pueden citar el capítulo del libro, el libro entero. Bueno, hay muchas formas. Después ustedes van a ir viendo qué les conviene citar, referenciar. ¿Alguien quería preguntar otra cosa? no, yo te estaba por preguntar justo eso, si se pone el apellido, el año y la página o algo más. En la cita solo eso. Bueno, pasamos a la otra cita. Dale. Bueno, y ahora vamos a ver las citas textuales de más de 40 palabras. Estas se escriben de una manera diferente porque no digamos, se escriben aparte del texto, digamos, no dentro del mismo párrafo que nosotros venimos redactando. Se escribe con sangría, sin comillas esta vez, con el mismo tipo de letra y tamaño de fuente que venimos trabajando y con interlineado doble en este caso. Las citas textuales de más de 40 palabras no van a tener el interlineado que tiene nuestro trabajo, sino va a tener interlineado doble. Andrés, si querés pasar a la Dale. otra, que es más fácil explicarlo con la imagen. Dale. ¿Lo pasé demasiado? Ah, no. Ahí está. No, está. Cuando nosotros vamos a escribir una cita de más de 40 palabras, nosotros venimos escribiendo en el texto, por ejemplo, cómo establece Vargas, 2 puntos, y aparte se pone la cita textual. Una vez que nosotros ponemos esta cita, lo que tenemos que hacer es poner una sangría de 1,27 en todo el texto de la cita textual de más de 40 palabras. Acá le dejamos una imagen de cómo tenemos que poner el texto de la cita larga, la sangría. El interlineado doble y la sangría en el margen izquierdo de 1,27. Andrés, si querés pasar a la otra. Sí, ahí lo pasé. Ah, ¿la paso directamente a la otra también? Bárbaro. No, era esto. Ah, ok, joya. Nosotros, por ejemplo, ponemos una cita textual de más de 40 palabras que tiene 3 párrafos. Esos 3 párrafos van a tener una sangría de 1,27. A partir del segundo y el tercero, y si tiene más, los siguientes también, tenemos que añadirle 1,27 centímetros de sangría más, que en este caso serían 2,54 centímetros. Digamos, el primer párrafo lo dejamos en 1,27 y a los demás los seleccionamos y le aplicamos una sangría de 2,54 centímetros. En la primera línea, en este caso. Sí o sí tenemos que marcar esa opción. También el interlineado doble, para que quede como en la siguiente imagen. Ahora, Andrés, si querés pasar. Esto sería el primer párrafo. Acá, este es un ejemplo. Como Vargas afirma, la aceptación de la multiculturalidad implica justamente el reconocimiento y respeto de cada uno de nuestros componentes. No le voy a leer toda la cita, pero está el autor, el año, y al final de la cita textual, el número de páginas, con una sangría de 1,27. Ahora, Andrés, si querés pasar. Ahí está Cande. Perdón, tengo una consulta. Sí, Entonces, pregunta. nosotros venimos con la configuración del archivo como nos pide el trabajo y si vamos a citar textualmente, en vez de poner como, entre comillas, como era el otro tipo, acá hacemos una sangría de 1,27 y después 1,27 más. Claro, Claro. en el segundo párrafo, si es que tiene, digamos. Si no, lo dejas en 1,27, con interlineado doble. Ok. Todo esto Por tiene ejemplo, acá en este caso, esta interlineado cita doble. tiene... Sí. En este caso, esta cita tiene 2 párrafos.
el primero tiene una sangría de 1,27. A partir del segundo ya aplicamos 2,54. Fíjense que acá está puesta 2.54. Que encima, a mí me costó encima hacerlo, porque, digamos, ustedes tienen que seleccionar todo el párrafo. Digamos, los 2 párrafos los tienen que seleccionar y ponerle 1,27. Una vez que hacen eso, seleccionan el segundo, que es si esta idea es llevada al extremo, desde ahí hasta el final, y ahí le aplican 2,54. Y ahí les queda, porque, digamos, es así. Yo lo intenté hacer bien y así me salió. Me quedó como tenía que quedar. Así que sería eso. Pero igualmente, por eso les dejamos las imágenes en el Power para que después los chequeen y se fijen bien, porque bueno, en el aire es medio complicado. Y esta también, esta diferencia de la otra, nosotros pusimos el autor, el año y la página al final de la cita. Que eso lo van a elegir ustedes, como decía André, en función de lo que le quede más coherente. Ahora vamos a ver el otro tipo de citas, que son las citas parafraseadas, que son aquellas citas en donde las ideas de otro autor son narradas o contadas con nuestras propias palabras. Cada vez que parafrasee a otro autor, es decir, resuma un párrafo o reorganice el orden de la oración y cambie algunas palabras, también se debe acreditar la fuente del texto. ¿Pasa, André? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Este es el mismo texto, el mismo párrafo que hoy, la misma cita textual, que la cultura es el agente regulador de las acciones de cada miembro del grupo, que se expresa a través de su manera de vivir individual y colectiva, enmarcada en un espacio y tiempo histórico concreto. Una cita parafraseada de esa cita textual sería: la cultura es un ente organizador y mediador dentro de una población determinada, estableciendo las formas de convivencia, tanto individual como colectiva, en un determinado contexto histórico-social. La idea es la misma, simplemente lo que hicimos fue reorganizar la estructura del párrafo y cambiarle palabras. Por más de que lo escribí con mis propias palabras, tengo que citar a Vargas porque él fue el de la idea, digamos. André, esto era lo que preguntaba hoy. Entonces, en cada párrafo que nosotros, o en cada respuesta que damos, tenemos que Tenés que citar. citarlo. Por más de que hagas 4 párrafos seguidos de Vargas, en todos tiene que estar citado Vargas. Y después, al final, la bibliografía. Una referencia de Vargas al final de todo el trabajo, exactamente. Bien. En este caso no es obligatorio que lleve el número de página de donde nosotros sacamos el párrafo, a diferencia de lo que sería la cita textual. Claro, Entonces, ¿todo lo que hacemos se considera cita? Todo el trabajo de ustedes va a ser cita, Ah, bien. casi todo, porque lo van a sacar de determinado texto, no es idea propia, digamos. Si bien la producción es personal con sus palabras, ustedes se basan en otro autor para redactarlas, digamos. Si tenemos en una respuesta más de un párrafo, ¿citamos al final del último párrafo o cada párrafo? Cada párrafo, por más de que sea del mismo. acá tienen otros ejemplos. Este es otro igual. Proponemos como definición de cultura el conjunto de creencias y conceptos creados por los grupos humanos e interiorizados por cada uno de sus integrantes mediante el lenguaje. Vargas, 2016, engloba dentro del concepto de cultura a la totalidad de creencias, sentimientos y conceptos que una población determinada crea, siendo los mismos aprendidos y adquiridos a través del lenguaje y la sociabilización con los miembros de dicha comunidad. En este caso es la misma que la anterior, simplemente que está citado el principio de la oración. Bueno, otra de las cosas que habíamos tomado en cuenta para indicarles es esta cuestión de las reglas que van a ir variando dependiendo de la cantidad de los números del número de autores que tengan en el texto. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen 2 autores de un mismo texto, cuando lo citen, van a tener que usar la palabra y entre los apellidos de ambos autores. Por ejemplo, acá tienen Hernández Moreno y Villaseñor Medina, 2014, afirman que es posible. Bueno, esta es un ejemplo de forma de citar, y si no tienen la otra forma de citar, que es al final de la oración, ¿sí? Es necesario hacer esas consideraciones, y al final de la cita tienen entre paréntesis Hernández Moreno y Villaseñor Medina, 2014. Este es el ejemplo cuando son solamente 2 autores. Bueno, si la publicación está en inglés, se utiliza este símbolo. Cuando tienen de 3 a 5 autores, la primera vez que nombren a los autores, o sea, la primera vez que los citen, van a tener que
indicar los apellidos de todos, pero posteriormente, cuando los vuelvan a citar, solamente tienen que citar al primer apellido de uno de los autores y agregar et al, seguido del punto. Por ejemplo, acá tienen Bobín, Rosato y Arribas, 2007, aseguran que se ha podido evidenciar. Esta es la primera vez que se lo citaría, y en la segunda ocasión que uno lo cita al mismo texto, dicen Bobín et al, 2007. Refieren que es importante. Esta es una de las formas de citar, y acá tienen el otro ejemplo. Se ha podido evidenciar esa circunstancia en varios experimentos. Bobín, Rosato y Arribas, 2007. Sin embargo, no se plantean otros caminos posibles, y acá lo ven, Bobín et al, 2007. Les dejamos los dos tipos de ejemplo como para que vean cómo lo pueden citar de las dos formas. Y por último, cuando tienen 6 o más autores, acá directamente desde la primera ocasión que citan a los autores, solamente tienen que citar el primer apellido et al, ¿sí? Con el año, ¿sí? Como ya venían haciendo. Fíjense, tenemos esta forma de citar al principio de la oración, y si no, entre paréntesis al final de la cita. Acá vamos a indicar un poco cómo se referencia, ¿sí? Que ya acá me estuvo explicando un poco. Básicamente, ¿qué son las referencias? Es un listado con información completa de las fuentes que fueron citando en el texto. Permite identificar y localizar esas mismas fuentes para cerciorarse que la información contenida allí o complementarla, o para complementarla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lista de referencia y la bibliografía? O sea, las referencias básicamente vendrían a ser todas aquellas documentaciones que nosotros usamos para citar en el texto. En cambio, la bibliografía puede incluir tanto a estas referencias que sí fueron citadas, como también a diferentes fuentes que nosotros hemos, digamos, leído o buscado e investigado para hacer un trabajo, pero que no las hemos usado para citar. O sea, son dos cosas diferentes por eso. O sea, las referencias sí o sí responden a trabajos que hemos citado en nuestro trabajo. Importante. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencia, ¿sí? Nunca deben referenciar un autor que no haya sido citado en el texto o viceversa. O sea, si ustedes quieren nombrar a un autor que no lo citaron, lo tienen que poner en bibliografía, no en referencias. Por eso la aclaración de la diapositiva anterior. Bueno, para la referenciación, si utilizan algunos números, siempre tienen que estar en números arábicos, no en números romanos. Esa es otra aclaración. Eso, por ejemplo, cuando utilizan volúmenes de revista o páginas, o indican las páginas de los capítulos. Acá tienen dos ejemplos. Fíjense, uy, lo pasé sin querer. Bueno, fíjense que es bastante similar al principio de la estructura. Creo que pasé 2 de más. No. Bueno, esto sería como la estructura general, ¿sí? Fíjense, el apellido, la primera letra del nombre en mayúscula, inicial, un punto, el año, el nombre de la obra. Acá se indican las páginas. Fíjense que los números son números arábigos, no están en números romanos. Creo que voy a pasar directamente a las especificaciones para mostrarles las diferencias que hay entre los diferentes documentos. Por ejemplo, en el libro, la forma básica sería similar a la que estábamos viendo recién. Apellido, inicial del nombre, año, título del libro, lugar de publicación, la editorial. Acá tienen el ejemplo. Fisher, Cloud, sería el nombre, empieza con C. 1995, bueno, acá me comí el paréntesis, lleva paréntesis acá, lo voy a corregir antes de subirlo. El omnívoro,
También una cosa, Sí. el título siempre va, el título en el idioma original, digamos. Si están haciendo una versión traducida y el título está en inglés, deberían ponerlo en inglés. Eso nomás. Dale. El gusto, la cocina y el cuerpo. Editorial Anagrama, Barcelona. Acá no le agregué la ciudad donde fue editado, pero se lo puede agregar. Artículos científicos, journal. Apellido, la primera letra del nombre. Fíjense que acá generalmente los artículos científicos se realizan con más de un autor. Por eso aparece 3 veces. El título del artículo, el nombre de la revista, volumen, páginas. Y este es un ejemplo que ya habíamos nombrado antes, Hernández Moreno y Villaseñor Medina, 2014. La calidad en el sistema alimentario globalizado, revista México Social Online, 2014, volumen 76, número 4, páginas 557-582. Y por último acá pueden ver, se está por cortar, artículo online. Apellido, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número, páginas y recuperado de. Esto es importante porque cuando uno descarga un artículo online